Muy buenos días. Cuando faltan solo 18 días para las elecciones, el mejor regalo de Navidad les ha llegado por adelantado en forma de datos de empleo a los miembros del gabinete Rajoy. El paro ha caído en 27.071 personas en el mejor mes de noviembre de la serie histórica. Fíjense, a día de hoy el Partido Popular deja un total de 271.164 parados menos registrados en los servicios públicos de empleo que cuando ganó las elecciones Mariano Rajoy en noviembre de 2011. Y noviembre, tengan ustedes en cuenta, es un mes tradicionalmente malo para el empleo. Y solo, fíjense, en 3 ocasiones ha disminuido el paro en este mes y nunca lo había hecho en tantas personas. Vamos a analizar todos los datos, vamos a destripar los datos de este paro, pero vean cómo lo valoraba la ministra de Empleo, Fátima Báñez, esta mañana. Nunca había bajado el paro en noviembre hasta en esta legislatura, es decir, debe ser que el paro en noviembre empieza a bajar con Rajoy. Y no se quedaba ahí la ministra, porque vean los buenos augurios, las previsiones con las que cuenta el Ejecutivo. Esta Navidad parece que va a ser una buena Navidad en términos de empleo. La campaña que se iniciará fundamentalmente a partir de estos primeros días de diciembre hasta final de enero, pues auguran más de 850.000 contrataciones y eso es la esperanza de mucha gente. Y eso también quiere decir que el país es un país que está en marcha y que va funcionando. Pues ahí lo tienen, más de 850.000 contrataciones estas Navidades. Eso es lo que vaticina el Gobierno. Unas consideraciones que lo acaban de ver ustedes, hacía la ministra en el programa Herrera en COPE. Un programa que, sepan ustedes, acaba de hacer historia en la radio española. Carlos Herrera ha ganado 1 millón de oyentes, que se dice pronto, en su estreno desde septiembre en la cadena COPE, una fotografía sin precedentes que bate todos los récords, porque el aumento de 1 millón de oyentes en el programa de Carlos Herrera de 6 a 12 de la mañana de lunes a viernes no había ocurrido nunca antes que un programa consiguiera ganar así, en 3 meses, nada, al estrenarse 1 milloncito de oyentes. Así que quiero que vean lo que decía Carlos Herrera, pero antes fíjense otros datos. El grupo COPE se acerca a los 6 millones de oyentes y se consolida además como segundo grupo de radio en España. Pero vamos a ver de qué forma y manera agradecía esta mañana Herrera a los oyentes los datos tan espectaculares que ofrece esta tercera oleada de Estudio General de Medios. Les puedo decir que esta casa que ustedes escuchan hace historia. Las gracias son completas, son rotundas. Son gracias a todos los que trabajan en este y otros programas de esta cadena de emisoras, que hoy siente una razonable felicidad. Y a este millón de oyentes, que han venido en estos meses a este programa, 1 millón de gracias. 1 millón de gracias, 1 millón de oyentes, y eso que Herrera dijo que no era el flautista de Amelín, que no había quien arrastrara a los oyentes. Pues si llega a serlo, en fin, enhorabuena a Herrera y a la COPE, y nosotros estamos hoy también muy pendientes de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la proclamación independentista del Parlamento de Cataluña del pasado 9 de noviembre, una decisión que la va a tomar en las próximas horas, desde luego antes de que comience la campaña electoral, y que la vamos a analizar aquí hoy en directo en este plató con el ministro de Justicia, Rafael Català. Así que no se pierdan este programa lleno de interesantísimas noticias, análisis y además con los mejores, porque está ya con nosotros José Ramón Pina Arboledas, que es economista y profesor del IES, al que le voy a pedir y dar las gracias por estar aquí. Buenos días. Muy buenos días. Profesor, un titular sobre estos datos del paro
Bueno, yo diría que el titular es, como dijo la ministra, no esta mañana, sino ayer. Los españoles tienen buenas noticias en Navidad. Bueno, pues yo creo que no está mal. Ahora vamos a verlo porque siempre habrá quien vea la botella medio llena o medio vacía. En este caso ya sabemos quién. Veremos porque tiene un desayuno informativo esta mañana Pedro Sánchez, que seguro que valora los datos del paro y a lo mejor pues no le parecen buenas noticias. José Ramón, vamos a ver ahora. Les voy a pedir que presten atención a lo que ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en clara referencia a los candidatos que compiten con él en las elecciones. Que presumen de que ellos no han gobernado nunca. Eso es verdad, no han gobernado siquiera una concejalía, que es una excelente escuela para hacer política y para llegar aprendido a los sitios y para evitar que se produzcan cosas como las que hemos vivido en España hace unos años. Lo que yo desde luego no tengo nada claro es que no haber gobernado nunca, ni siquiera una concejalía, es un aval para pretender gobernar en España. Toma del frasco Carrasco, Víctor Arribas, concejalía por lo menos, y no sé exactamente a quién se refiere. Muy buenos días, pero creo que merece la pena que veamos el currículum de quienes aspiran a gobernar este fantástico país que se llama España. Víctor, buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenos días. Efectivamente, la frase de Rajoy mueve a profundizar un poco en las trayectorias, en los currículum académicos y profesionales y políticos también de los principales candidatos. Rajoy decía que es necesario haber sido concejal para tener luego una experiencia de gobierno. Es una apelación a la experiencia política y a la experiencia, sobre todo, de gestión. Vamos a analizar cuáles son las trayectorias profesionales, personales y políticas de los principales candidatos, comenzando por el líder socialista, por Pedro Sánchez. Comenzó como asesor, es licenciado en Ciencias Empresariales y comenzó como asesor del Parlamento Europeo. Al volver de Bruselas estuvo en paro varios meses y trabajó para una ONG. De ahí fue incluido en la lista municipal al Ayuntamiento de Madrid en el año 2004, obtuvo el puesto número 23 y entró porque hubo 2 bajas, con lo cual fue concejal de la Ciudad de Madrid entre el año 2009 y 2011. De ahí dio el salto al Congreso porque Pedro Solbes abandonó el Congreso, entregó su acta por sus diferencias con el gobierno de Zapatero y consiguió ser diputado en la legislatura que acabó en el año 2011. Luego fue diputado de nuevo en la actual legislatura, pero lo fue por la renuncia de Cristina Narbona. Lleva, por tanto, 2 años en el Congreso de los Diputados y, como saben, es secretario general del Partido Socialista desde julio del año 2014. Así pues, no ha tenido experiencia de gestión ni en su paso por el Ayuntamiento ni en su paso por el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias, veamos su currículum profesional y también político. Pablo Iglesias es profesor interino de la Universidad Complutense de Madrid, obtuvo la plaza con un certificado de docencia, pero, lógicamente, no tiene cátedra. Ha sido profesor de Ciencias Políticas en la Facultad de Somosaguas de la Universidad Complutense. Ha sido además presentador del programa La Tuerca, emitido en 2 canales de televisión local, Canal 33, Teleca, y ha sido además, como todos ustedes saben, tertuliano, comentarista en innumerables programas de televisión donde se ha dado a conocer, donde se ha hecho famoso, más que célebre. Albert Rivera, veamos su currículum. Obtuvo una beca primero en la Caixa, luego consiguió con oposición plaza en esta entidad financiera en la que trabajó entre los años 2004 y 2006. Y en el año 2006 abandonó la Caixa, pidió la baja voluntaria y se presentó como candidato a las elecciones de Cataluña. Ha sido diputado en el Parlamento de Cataluña entre los años 2006 y 2015. Y vean el currículum profesional y político de Mariano Rajoy, diputado en Galicia, concejal en Pontevedra, ha sido presidente de la Diputación de Pontevedra, es decir, ha gestionado esa institución, vicepresidente de la Xunta de Galicia. En el gobierno de José María Aznar prácticamente todos los ministerios los ha ostentado Rajoy, vicepresidente, ministro de Administraciones Públicas, de Educación, ministro de Presidencia, ministro de Interior, ha sido jefe de la oposición en los años de gobierno de Zapatero y es presidente de gobierno desde el año 2011. Queremos hacer también la comparativa con la experiencia política, personal, trayectoria profesional de los principales líderes europeos. ¿Qué han hecho antes de ser presidentes o canciller o primer ministro los líderes europeos? Veamos en primer lugar
François Hollande, el presidente francés, fue concejal de su ciudad, de Toul, hasta el año 2001. Logró también ser alcalde de Toul a partir de ese momento y ha sido diputado del Parlamento Europeo y de la Asamblea Nacional Francesa, es decir, ha gestionado una administración. Cameron ha sido diputado en la Cámara de los Comunes y ha sido también director de comunicación de la empresa Carlton Communications. Sabe, por tanto, lo que es gestionar en la empresa privada. Y por último, la canciller alemana Angela Merkel. Merkel, tras la reunificación de Alemania, fue miembro de sucesivos gobiernos de su país. En primer lugar, como ministra de Mujer y de Igualdad y después como ministra de Medio Ambiente. Es decir, ha gestionado presupuesto público, que es, en el fondo, lo que venía a decir Rajoy con su frase de que conviene ser concejal antes de presentarse a ser presidente del gobierno, que es lo que echa de menos en sus adversarios. En vista de los datos del paro que hoy se han conocido y con ese balance final de la legislatura, ¿se ha merecido Rajoy gobernar 4 años más? Esa es la pregunta que hoy les formulamos. ¿Se ha merecido Rajoy gobernar 4 años más, una legislatura más? Si quieren votar sí, háganlo. 905-855-001. Si prefieren votar no, el mismo acabado en 2. 905-855-002. Y también les animamos a participar a través de Twitter, las redes sociales que echan humo siempre con nuestro programa. En primer lugar, hoy con el indicativo en hashtag MCA bajada paro, para hablar de esos casi 30.000 parados menos en el mes de noviembre. Después, ya que recibimos al ministro de Justicia, MCA catalá. Y en último lugar, MCA Carmenadas, Isabel, para hablar de la última propuesta de la alcaldesa en materia de turismo. Muy interesante. Muy interesante, Víctor. También gracias a esa exposición de lo que es cada uno y con la mochila con la que llega y pretende regir los destinos de este país llamado España, que es la empresa más importante que tiene España. Y claro, para eso habrá que saber de algo, digo yo. Por cierto, que Pablo Iglesias ha sido eurodiputado, año y pico, ¿no? 2 años, no sé, hasta que ha decidido ya ser candidato, digo, en esa extensa trayectoria de presentador de La Tuerca, Hispan TV, ¿saben? Pues también ha sido eurodiputado, hombre. En fin, José Ramón Pinar Boledas, vamos a ir a los datos del paro inmediatamente. Antes voy a presentar, porque el profesor también tiene trayectoria política. Lo vamos a hablar ahora. Tengo trayectoria política bastante intensa, ¿eh? Intensa y también profesional. Y profesional. Yo creo que más todavía, ¿no? Bueno, yo creo que 50-50 no, tengo más profesional que... Bueno, ahí no está mal. Porque he sido también consejero de empresas. Bueno, una cosa que se suele llamar trabajar. ¿No? Pero también quienes me acompañan hoy tienen largas y prolíficas trayectorias profesionales, por eso están aquí. Isabel San Sebastián, bienvenida. ¿Qué tal? Bien hallada. Además, algún libro, en fin, esos trabajos. Unos cuantos años de trabajo, libros, tertulias, artículos, reportajes, información, de todo. Yo añadiría, yo estoy de acuerdo con el presidente Rajoy en que para presidir un país uno tiene que haber sido al menos concejal, tiene que tener alguna experiencia política, pero añadiría que estaría muy bien también que hubiera demostrado ser capaz de ganarse 1 euro fuera de la política y haber cotizado 10 euros a la seguridad social fuera de un partido político o de una administración pública. Eso ya sería rizar el rizo, porque está muy bien, pero en España no somos todos ni funcionarios ni políticos. Y además la mayoría somos autónomos o empleados por cuenta ajena, y estaría muy bien que alguien que hubiera vivido en nuestra piel o nuestra situación también llegara al poder para saber lo que eso significa. Por lo menos tener acreditado que se puede ganar el pan. Fuera de la política. Que eso además el presidente del gobierno lo tiene, porque sacó las oposiciones al registrador. Carlos pero Cuesta. El presupuesto público. Buenas. Carlos Cuesta, tú también podrías ser hasta concejal, con los currículos que yo aspiro a ser presidente de la comunidad de vecinos, una cosa que me he planteado por lo del señor Cuesta. Pero, a ver, somos 17 millones, un poquito más, 17 millones de personas en números redondos trabajando. 14 millones en el sector privado, 3 millones en el sector público. Yo me sumo a esa reclamación. Oye, es evidente que hay currículums que es que no deberían pasar de la puerta de una guardería, y los acabamos de ver. Hay otros que demuestran experiencia en la administración, pero yo pediría, para que la gente pudiese tener la sensación de que se gobierna teniendo sensibilidad hacia todos esos trabajos privados en los cuales empresas y demás, la gente sabe lo que es un despido, sabe lo que es que te caiga la facturación, sabe lo que es no cumplir los objetivos, sabe lo que es cumplirlos, sabe lo que es levantar una empresa, sabe lo que es conseguir que esa empresa se internacionalice y vaya al exterior, sabe lo que es sentir el orgullo de que esa compañía acabe contratando a más y más gente. Hombre, eso es importante saberlo. Me llama mucho la atención que repasemos todos los currículums y no haya ni uno
que haya estado en el mundo privado. Sí, uno sí. Albert Rivera ha estado 2 años en la Caixa. 2 años, sí, bueno, vamos. Menos de una piedra. Bueno, la Caixa, estamos llamando a la Caixa entidad privada. CaixaBank, los demás ni eso. CaixaBank ahora es entidad privada. Cuando yo era joven... En aquella época no era entidad privada. Pero dejadme Cuando yo era joven, la gente decía, voy a hacer oposiciones a funcionario de la Caja en Valencia. Claro. Porque en realidad era una especie de... Él lo sacó por oposición. Claro, de hecho, Rivera entró ahí por oposición, pero Esther Jaén, bienvenida. Bien hallada. Tú también tienes una larga trayectoria. Sí, me falta ser político, pero no. ¿No podrías? No quiero. Pero, en fin, no creo que... No siento la llamada, por decirlo de alguna manera. Bueno. Espero que les vaya bien, que les ilumine el Altísimo, porque tienen una dura tarea por delante. Yo en los currículos me apunto a la tesis de Isabel. Está muy bien que hayan gestionado, pero también está muy bien que hayan demostrado que fuera del... Bueno, y también de Carlos, ¿no? Que fuera de la vida del partido político, del estar arrimado al partido político, también hay vida y también saben ganársela. Y en este caso también tenemos un aspirante a la Moncloa, Martu Garrote, bienvenida, que ha pasado por el paro. Sí. O sea, conoce lo que es estar en la cola de Ailén, cotizados a la Seguridad Pedro Social. Sánchez. Yo llevo 20 años cotizados a la Seguridad Social ya. Hoy. O sea que bien, puedo hablar ¿En la vida privada? O sea, en el sector privado. Sí, yo me parece que he trabajado, también era contrato privado, pero bueno, he trabajado para un partido político, el mío, ¿El PSOE? 5 meses. 5 meses. Para el Partido Socialista, pero empleada del partido. Sí, empleada, sí. Me contrataron para la campaña de elecciones europeas de Elena Valenciano para echar una mano en la campaña y estuve 5 meses. Todo lo demás no tiene nada que ver con el PSOE, ¿no? Y son 20 o sea años que podrías aspirar a presidir el gobierno. Aspirar. Y luego, pero lo que me parecen 2 cosas me parecen injustas, ¿no? Zapatero dijo que puede ser cualquiera, ¿eh? Sí, por eso. Bueno, 2 cosas me parecen... De hecho, él lo demostró. Podía serlo cualquiera. Bien, y hacerlo de horror, pero cualquiera podía serlo. Ser mayor de edad y ciudadano español, suficiente. Más. Que no quiero, luego me decís que interrumpo. Perdón. Bien, yo creo que hay 2 cosas que son injustas, ¿no? A ver, Rajoy tiene que defenderse porque tiene aspirantes jóvenes y se ha vendido la antipolítica, que yo nunca me he apuntado a eso. Ese rollo de los políticos profesionales son malos, no sé qué. Y entonces parece que cualquiera llegado de cualquier sitio es mejor que alguien que haya mamado. Y ahora, pues Rajoy, que lleva toda la vida en política, pues tiene que reivindicarse, ¿no? Pero me parece injusto lo uno y lo otro. Yo creo que primero en la oposición también se aprende mucho. Cuando tú estás en una oposición de un ayuntamiento, aprendes mucho. No hace falta que gestiones el dinero porque controlas al que gestiona. Con lo tanto, también se aprende mucho. Bueno, pero es que eso es ganarse el pan. Ya, pero es que me refiero, cuando ha dicho Pedro Sánchez ha estado en la oposición del Ayuntamiento de Madrid, por tanto no ha gestionado nada. Bueno, ha estado 2 años en la oposición del Ayuntamiento de Madrid, que se aprende muchísimo. Yo he estado en una junta de distrito y no te imaginas lo que se aprende de los... Porque, claro, un distrito de Madrid tiene 150.000 habitantes, más que Soria. No te había entendido, pero a mí me gustaría que los políticos llegaran aprendidos. Sí, no, bueno... Hombre, porque esto de pagarles el máster en los ayuntamientos aprendidos, y tal, pues mira, habrá que ir con un poquito de experiencia en la vida profesional, con acreditación de valía personal, no que te metan en un ayuntamiento y aprender un montón. Te voy a decir una cosa. Mira, yo tengo una hija de 20 años que anda buscando su primer empleo, ¿no? Un empleillo en Navidad para pagarse la carrera. Y me dice, mamá, es una injusticia, porque llevo mi currículum a los sitios y me dicen, necesitas experiencia. ¿Cómo voy a tener experiencia si no me dan mi primer empleo para que tenga experiencia? Ya, pero es que, escucha, es que es esto. Isabel no está diciendo eso. Cuando tú llegas a concejal de un ayuntamiento, si tienes formación y tienes interés, no hace falta. O sea, la primera vez que llegas no sabes hacer nada. Si es que no, es que la primera vez que entras en un ayuntamiento no te imaginas lo que es un ayuntamiento. Hasta que lo ves por dentro. Es que eso es un mastodonte. Bueno, que quiero hablar de los datos del paro. Una cosa muy rápida, que además es por donde iba Isabel. O sea, no estamos diciendo que tú no puedas entrar en política sin experiencia. Claro, y aprender. No. Estamos diciendo que cuando pasas a un puesto clave de gestión tienes que tener experiencia. Como Fátima Mañez. Vamos a ver. Que está de ministra de Trabajo y no ha cotizado un solo año a la Seguridad Social. Empezamos a sacar todos el listado. No, lo digo porque como estamos repartiendo para un lado, para repartir para los dos. Tenéis unos aídos por ahí que Dios bendito la experiencia que acarreaban, ¿eh? O algunas leyes pagines que Dios bendito lo que acarreaban. Te voy a decir, como Fátima Mañez. Pero es que no es verdad. Que lo que te quiero decir es una cosa muy sencilla. Vamos a ver, aquí se ha hecho una campaña contra las puertas giratorias. ¿Quién le denominó y quién bautizó aquello de las puertas giratorias? Quien no tenía nada... No, hablo de Pablo Iglesias. Quien no tenía nada
nada que exhibir en el mundo privado, más bien muchísimo que ocultar, porque casi era mejor que ocultase su currículum de haber estado pasando por Venezuela y demás. Entonces, la puerta giratoria es buenísima. Lo que es malísimo es el enchufe. Eso sí. Pero la puerta giratoria que comunica el mundo privado con el público es lo mejor que puede ocurrir. Bueno, vamos a dejar los primero privado y luego público, que primero público y luego privado. Sí, pero bueno, si os parece, vamos a ver, vamos a intentar analizar, vamos a escudriñar, a destripar los datos del paro, porque ahí están los datos: 271.164 parados menos a día de hoy. El gobierno de Mariano Rajoy, que cuando cogió las riendas del poder, llegó a la Moncloa y resulta que en ese mismo mes de noviembre hubo casi 60.000 personas que se iban al paro. Hoy ya tenemos el balance. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en estos años con el paro. Récord histórico. El paro ha vuelto a bajar. Exactamente 27.071 personas han encontrado trabajo este mes. Este dato significa que noviembre ha superado su mejor dato histórico. Para Mariano Rajoy, este ha sido siempre su principal objetivo. Crear puestos de trabajo en nuestro país. Concretamente, desde que empezó la legislatura hay 436.000 parados menos. Hemos pasado lo peor, pero todavía quedan muchas cosas difíciles en el futuro. Cuando llegaron al gobierno, pocos confiaban en que pudieran remontar una situación tan difícil, y ahora que lo han demostrado, el partido de la oposición se niega a reconocerlo. La reforma laboral lo que ha hecho ha sido no solamente destruir mucho empleo en nuestro país, sino también transformar empleo estable en empleo precario, con sueldos precarios y con cotizaciones a la seguridad social precarias. Algo parecido le pasó a José Luis Rodríguez Zapatero. Le costó meses y meses de malos datos económicos reconocer que estábamos en crisis. Y un comportamiento del empleo menos favorable que el de los últimos años. Vivimos una situación económica en el conjunto de los países desarrollados y de la zona euro de estancamiento y de frenazo. Y las palabras para evitar decir que estábamos en crisis continuaban. Ahora tenemos un momento de dificultades, pero estamos preparados para paliarlas a quienes más problemas les pueda producir. Cuando se puso manos a la obra, ya era tarde. El paro alcanzó los 4,5 millones en la era socialista. Hace 2 días me preguntaban por el paro, por los datos que habían sido malos, los datos malos, muy malos últimos del paro. Yo dije, y me gustaría que eso constara en acta, porque es tan frecuente ver cómo se eluden las cosas en la política. Me siento el principal responsable. El principal responsable me siento de todas las personas que viven la desesperanza, la inquietud, el temor ante la falta de trabajo. Me siento el principal responsable. Hoy, a menos de un mes de las elecciones, tenemos buenas noticias. El paro se ha reducido en noviembre en todos los sectores económicos, batiendo un récord histórico. A ver, profesor Pin, la situación que vivimos hoy, noviembre de 2015, cuando faltan 18 días para las elecciones, regalito de Navidad para este gobierno, que nadie daba un duro porque España no siguiera yendo cuesta abajo y creando paro como una fábrica de parados interminable. Bueno, 2 cosas. La primera es que es un regalo de Navidad para el gobierno, pero sobre todo para los que han dejado el desempleo, que esos son. Y la realidad es que si comparamos noviembre del 2011 con noviembre del 2015, hay una diferencia de 363.000 parados menos, según los datos de la estadística, porque en noviembre de 2012 había 4.420.000 y en noviembre del 2015 hay 4.140.000. 149.000. Y si los comparamos con lo que yo lo comparo, que es el 2012, porque al fin y al cabo, el 2012 no es ni más ni menos que, por así decirlo, el coletazo de la política económica que tuvimos en los años anteriores. La diferencia son de 758.000. Es decir, entre noviembre del 2012 y noviembre del 2015 hemos reducido el desempleo registrado, que para mí es muy importante, en 758.000 personas. Pero no solamente eso, sino que además lo que ha habido ha sido una cosa que en noviembre tampoco ocurría, y es que hemos aumentado la afiliación a la Seguridad Social. Hemos aumentado poco, 1.620. Pero es muy significativo. ¿Por qué? Porque lo que hemos aumentado ha sido en sectores curiosos, curioso no, digo,
en sectores que normalmente son estables. Por ejemplo, la agricultura de fondo, la industria, los servicios, y lo hemos disminuido en un sector que normalmente no es estable, que es la hostelería. Hemos aumentado el paro en hostelería en 84.000. 84.000. Lo cual significa que este mes de diciembre, como realmente también va a haber probablemente un aumento de los contratos en hostelería por razones obvias, el mes de diciembre se plantea también bastante bien. Con ese augurio y esas previsiones que decía la ministra esta mañana en el programa de Herrera en COPE, que creen que va a haber una contratación de 850.000 personas para esta campaña, para este mes de diciembre y abordar la campaña de Navidad. ¿Dónde están los de hostelería y sobre todo el pequeño y mediano y el gran comercio? O sea, que son realistas esas previsiones. Yo creo que 800.000 es un poco fuerte, pero que va a haber mucho contrato en el mes de diciembre, que va a ser evidentemente un contrato temporal, con lo cual probablemente veremos en el mes de enero una bajada del empleo y una subida del desempleo. Pero esto es lo lógico. España, el empleo es estacional. Se crea mucho empleo desde el mes de febrero, marzo, abril, mayo, sobre todo abril, mayo, junio, julio, luego se desacelera en agosto, septiembre, octubre, hay un repunte pequeño en diciembre y luego vuelve a bajar. Bueno, quiero que veamos lo que acaba de decir Pedro Sánchez, que obviamente no ve los datos como los acaba de valorar la ministra de Empleo, y fíjense además la crítica que hace. Bueno, pues propone una vuelta de tuerca más a la reforma laboral planteada por el Partido Popular, ahora con un contrato único, que lo único que plantea o que aspira a hacer es a convertir, o mejor dicho, a universalizar la precariedad, ¿no?, de todos los contratos. Bueno, ahí está hablando de Ciudadanos, ¿no? Sí. Pero el contrato único... Él ha hablado, en ese desayuno, ha hablado de que son contratos precarios. Bueno, y habla de la precariedad actual del mercado laboral. Es la crítica que hace a estos datos del paro. A ver, profesor, y ahora tenéis la palabra. Bueno, lo primero es que lo importante es que haya trabajo. Hombre, sería mejor si el trabajo fuera estable. Pero en realidad, si uno analiza cómo es los contratos que hay ahora en España, el 75% de los contratos que hay en España son indefinidos. Es decir, no hay más que un 25% de contratos temporales. Los que se crean. Los que se crean son el 90% temporal. Ahora, habla de los que hay, los que ya había. Los que hay, los que se están creando, el 75%. Pero lo que se crea, el 90% es temporal. Lo que no les da... El otro día Albert Rivera daba una fotografía y decía el 90% de los contratos en España son basura. El 70% es totalmente falso. No, de los nuevos contratos. Claro, ya, pero es que los nuevos contratos afectan a los nuevos. Son los que pagan la seguridad social. Que no, vamos a ver, estamos en la discusión... Tenemos un agujero en la seguridad social. Martu, solo porque una frase. Cotizamos poco. A ver, Martu, solo una frase. Si vamos a intentar lanzar mensajes emotivos para captar el voto social... No, yo no. Yo pero voy a limitarme a hablando de ti, Martu, déjame terminar la frase. Tienen que ser reales, ¿vale? Entonces, la realidad es que vivimos en un país en el que el 75% de la población tiene un contrato indefinido, con una protección frente al desempleo mayor que la media de la Unión Europea. Esa es la realidad. Luego cada partido, cada político que haga lo que él quiera, sus mensajes. Pero no es bueno lanzar mensajes que son falsos. España no tiene un problema de protección frente al desempleo. No lo tiene. Ni legislativamente. Hombre, tiene porque de los 4 millones de desempleados, 2 no cobran nada. Pero vamos a ver. Y 2 millones sin cobrar nada. De los 4 millones de desempleados, 2 sin protección ninguna. Decía Ortega que España es el único país donde se discuten los datos. Lo volvemos a demostrar. En España el 75% de los contratos son indefinidos. De los que había. Hay un problema en ese 25%. Y eso es lo que tenemos que estudiar y buscar la mejor solución. Bueno. Pero no hagamos demagogia diciendo que es el 90% los que están mal. El 90% de los empleo que se crea hoy es indefinido. Esa frase es correcta. El 90%. Pero no la otra. No, Mar. El 90% de los contratos que se han firmado son precarios. Ahora, temporales. En la época de Zapatero, en la época de Felipe González, el 90% eran temporales. El problema no es la temporalidad, es la precariedad. Porque a mí no me importa que el contrato... Pero no son de 40 horas, son de medias jornadas. Ha bajado un 30% el salario, hay cotizaciones bonificadas, hay muchísimo autoempleo. Podemos hablar por aquí. Un minuto, pero es que eso es lo que paga la seguridad social. ¿Qué es un contrato temporal? Es un contrato temporal. Que no es la temporalidad el problema, es la precariedad. Que tú haces un contrato, por ejemplo, es que hablamos de cosas distintas. De un año... de un año o de 3 meses o de 2 meses o de un mes. Por tanto, un contrato indefinido
es uno. Isabel, ¿Y cuántos contratos temporales hay por un contrato indefinido? Pues a lo mejor puede haber 900. ¿Por qué? Porque son contratos de un año, de 2, de varios días. Isabel y Esther. Medir el número de contratos es una tontería. Por salir de este bucle, a mí me parece que el que se cree empleo es una buena noticia, objetivamente. Ya está. Que haya 27.000 o 25.000 empleos más en el mes de noviembre es una noticia inapelablemente buena. Bien. Que haya bajado el paro también es una noticia buena, pero, y yo lo digo porque a lo mejor sangro por la herida, porque tengo 2 hijos expatriados, es decir, emigrantes, que se han tenido que ir a trabajar fuera. Hay menos ocupados hoy que hace 4 años. Muy poquitos, 6.000. Pero hay 6.000 ocupados menos hoy que cuando empezó la legislatura. ¿Por qué ha bajado el paro? Pues porque mucha gente se ha ido a buscar trabajo fuera y encima están teniendo graves problemas para votar. Por cierto, llamo la atención. Sí, están teniendo graves problemas para votar porque hay un sistema electoral para los residentes en el extranjero que puso Zapatero y que ha mantenido este gobierno, que es surrealista y no les llegan las papeletas. El 30 venció el plazo para que les llegaran las papeletas por correo y no les han llegado a muchos de ellos. O sea, que encima de tenerse que haber ido a buscarse las castañas fuera y no estar en el paro, haber perdido la seguridad social, porque la perdieron al cabo de 3 meses, pierdes el derecho a la seguridad social en España, ahora no pueden votar. Entonces, la cara y la cruz. Que haya menos parados, formidable. Que haya menos ocupados, no tan formidable. Claro. A ver, Esther. Evidentemente, el caso que decía Isabel, hay muchos jóvenes que se han tenido que ir perfectamente formados, que se han tenido que ir. Por eso estamos hablando de paro registrado. El paro registrado no registra a estos que están fuera. Claro. Es decir, en este caso, en la Unión Europea se da más validez a datos tipo la EPA, ¿no? A una encuesta. No, la tasa es la misma hoy que en 2011. Pero ahora en una décima. La tasa de paro es la misma. De todas maneras, aquí en España hemos tenido un ajuste brutal por puestos de trabajo, pero también por salarios. Y de ahí no nos hemos recuperado. ¿Somos más competitivos? Sí, somos más competitivos. Pero también es cierto lo que dice Martu, que es que ahora los contratos, mirad a cualquiera de los que tenemos al lado. Sí, pueden ser contratos indefinidos, pero son contratos por horas o contratos absolutamente... De media jornada. Bueno, pero hay que tener en cuenta una cosa. Inquietantes. Si tienes que pagar una hipoteca a final de mes, si tienes Pero el trabajo a tiempo parcial, que es ese tipo de contrato, nosotros en España estamos muy por debajo del resto de Europa. O sea, resulta que, por ejemplo, en Holanda, el 30% de los trabajos son a tiempo parcial. Sí, pero la tasa del paro es ridícula, no tienen 20% de paro. Hay mucha más facilidad en Holanda para irte de un empleo a otro que en España, donde tienes una bolsa de parados que no lo tienes prácticamente en ningún país de la Unión Europea. Y la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Vamos a ver, yo estoy dispuesto a abrir todos los debates, ¿vale? Resulta que tenemos poca competitividad, entonces hay que bajar los salarios. Se nos bajan los salarios, hemos perdido poder adquisitivo, ¿vale? Yo acepto esa queja si estamos todos dispuestos a tomar las medidas necesarias para que esos salarios puedan subir, eliminando todos los factores que quitan competitividad. ¿Cuáles son? Los costes fiscales, ¿vale? Los costes de la luz, ¿vale? Un montón de costes que son regulativos, que son de regulación, que son de administración. No, lo digo, déjame terminar, por favor, el razonamiento, porque es bastante importante que la gente lo coja entero. Vamos a ver, a mí lo que no me vale es que un partido me venga y me diga, vamos a ver, qué poco cobra la gente, pero yo lo primero que voy a hacer es subiros los impuestos porque es que quiero pagar todos los rescates que hemos tenido que pagar, cubrir todos los boquetes. Solamente en boquetes y en rescates autonómicos, locales, etcétera, y de entes territoriales nos hemos gastado 210.000 millones de euros. Ha habido que cubrirlos porque las administraciones tenían deudas debajo de los cajones por todas partes. Hemos tenido que pagar el rescate de las cajas. Toda esa maravilla es lo que en estos momentos algunos partidos están defendiendo volver a instaurar. Volver a meter banca pública, el Partido Socialista lo lleva el Partido de Podemos, meter nuevos impuestos, el Partido Socialista lo lleva el Partido de Podemos. Si sube todo eso, lo primero que te hace es bajar el neto real que tú tienes de sueldo. Y entonces nos podemos quejar toda la vida diciendo, ¿qué poco sueldo tenemos? Bueno, habrá que elegir. ¿Queremos mucho gasto público? Tendremos poco sueldo. Lo que tenemos ya es anuncios también y medidas en cuanto a encaminadas a intentar también reducir el desempleo y el paro. Por ejemplo, la última medida de que los 500... la tarifa plana. La tarifa plana de los 500 euros. No solo tarifa plana, sino que los 500 primeros euros de cualquier sueldo que se vaya a contratar indefinidamente a partir de ahora, durante 4 años, van a estar exentos de, por así decirlo, IRPF. Sí. Y eso me parece que lo que hace es una cosa muy clara. O sea, el precio del trabajo, el salario es el precio del trabajo. Realmente no es tanto el salario. El precio del trabajo es el salario más un montón de cosas. Por ejemplo, pero eso agilizará el mercado, conseguirá... Claro, si tú le rebajas el coste
del trabajo a un empresario, pues él lo que hace que es contrata más gente, porque al contratar gente con menos coste, no digo menos salario, sino menos coste, resulta que puede conseguir más beneficios. Y ahora quiero veros, quiero que veáis estas imágenes. ¿Cómo? Estas imágenes, si no cotizamos, pues, no pagamos. intentando que haya más gente trabajando. Pero vamos a ver, vamos a ver, quiero que me valoréis esta imagen de campaña de ayer de Mariano Rajoy jugando al dominó, ahí en Valladolid, y ahí lo tienen ustedes en Olmedo, en un dato que me parece importantísimo, y es que estas elecciones por primera vez tienen un invitado especial, que es la demografía, porque el envejecimiento de la población ha dado un vuelco al censo electoral y más de 11,5 millones de electores tienen más de 60 años, que se dice pronto. Son los que más votan, que eso es una cosa. 11,5 millones de personas. Y son claro, los que siempre votan. A lo mejor esto tiene algo que ver con la imagen de Rajoy que estamos viendo y con el recorrido que le ha planteado su campaña electoral, que es un recorrido rural y además dirigido, o Pablo Iglesias cantando la nana. Y con que a los chavales que están en la inmigración forzosa no les llegan las papeletas. Ya, pero ¿qué os parece esto es una bomba demográfica que habrá que poner remedio para empezar a hablar, pero lo digo para introducir ya ese giro electoral en el momento en el que estamos. Hombre, la campaña con unos mensajes evidentemente encaminados a captar este tipo de voto. La campaña del PP y en buena medida también la del PSOE van a centrarse en la población de mayor edad, mayor de 45 años, y en las circunscripciones pequeñas, que dan un centenar de escaños al Parlamento en circunscripciones que solo aportan 4 o 5 diputados. Ahí se va a centrar el PP y el PSOE, porque los partidos emergentes, Ciudadanos y Podemos, tienen más fuerza en Madrid, en Valencia, en las capitales, en las grandes ciudades, y los partidos tradicionales tienen más fuerza entre esa población de mayor de 45 o 50 años y más todavía en la gente ya jubilada, y en ellos se van a centrar. Bueno, es lógico. A mí lo que me parece un poco injusto es que esa población tenga capacidad para decidir las elecciones, ¿no? También que la tuviera la otra, es la demografía. Que yo pertenezco a ese grupo porque es injusto. Profesor Pin, la ley electoral es muy injusta en el reparto de escaños. No por la edad, pero por la distribución. No por la edad, por la circunscripción. No por la edad, por la circunscripción. De algo que se va a ver esta noche, que es Mariano Rajoy con Bertín Osborne, ya estuvo Pedro Sánchez. Le vimos ahí con el exprimidor que se le atascaba, en fin, estuvieron jugando al ping-pong, y esta noche vamos a ver con Bertín Osborne, en tu casa y en la mía. Ahí lo tienen ustedes, las imágenes de lo que han adelantado ya, de lo que veremos esta noche el presidente del gobierno en casa de Bertín Osborne, mismo escenario, pero en este caso jugando al futbolín. Y no se pierdan ustedes esta cadena porque es imprescindible. Además, mañana van a ver ustedes las caras del presidente en una entrevista en exclusiva que tendrá también Antonio Jiménez, el director y presentador del Cascabel, y que la podrán ver ustedes mañana aquí en 13 TV en el Cascabel. ¿Cómo echo de menos esos tiempos en que no sabíamos qué hacían los políticos en su tiempo libre? Es que yo agradezco. ¿No te gusta esto? No, una cosa es queremos políticos cercanos, pero es que no hay cercanía en saber si juegan al ping-pong o hacer zumos. De verdad que no, que esto es show, esto es espectáculo. Yo me gustaría estar hablando de programas, de proyectos, de propuestas, de soluciones, y lo que estamos viendo es saber quién hace. Pues la una se sube en globo, el otro toca la guitarra, el otro baila. Es terrorífico, de verdad. Sí, pero tenemos lo que queremos, ¿no? Porque, mira las audiencias. Es lo que digo. ¿Qué audiencia da Pedro Sánchez o qué audiencia da Mariano Rajoy haciendo esto? Ahí en la cocina, que si te pongo un vinito, que si, oye, ¿tú cómo te ligaste a tu chica? Joder, pues esto da muchísima audiencia, chica, y los pones a debatir y no da la misma. ¿Y votos también? Pues mira, yo creo que sí. Fíjate, y estoy convencida de que todos los asesores de campaña más votos, que están llevando... ¿Una cerveza o un zumo? Queda más votos. Oye, a ver, que yo no sé lo que da votos, pero desde luego... Cuando en un país que la gente está harta de que no se cumplan los programas, no me cuente usted un rollo. Yo ya lo que voy a ver es... ¿Cómo es este tío? ¿Me cae bien o me cae mal? Al final se vota eso. Fíjate, esta mañana estaba el director de de televisión española, no de televisión española en el IES, y hemos tenido un desayuno de trabajo. Y una de las preguntas que le han hecho precisamente es: oiga, ¿y usted cómo ha visto contratar el programa de Bertín Osborne? Porque dice, oye, pues tuve muchas dudas, porque había mucha gente que cuando dije que lo íbamos a hacer,
pues algunos decían, es un poco facha este Betín, es un tipo antiguo. Oye, lo que pasa es que últimamente lo que está ocurriendo es que lo moderno se está volviendo lo clásico. O sea, la gente quiere gente normal, que vayas a tu casa, que te inviten. Y dice, ese tipo de cosas parece mentira. Pero yo la pregunta, Carlos, que planteo es, ¿no deberíamos haber visto esta imagen humana de los políticos hace mucho tiempo? Bueno, decir, Obama todas las navidades hace sus chistes, hace sus gracias, sabemos quién es su familia, y aquí es un tabú hasta que quieren ganarnos es que ese es un en tema. Elecciones. Pues mire, debería ser más natural la cosa. Y ser, perdona Carlos, en mi opinión, más accesibles, haber estado mucho más todos en los medios, bueno, de hecho, no seleccionando tanto los medios. De hecho, Isabel, los partidos emergentes, especialmente uno, ha sido emergente precisamente porque ha estado en los medios. Ya, pero luego es muy sectario, yo aquí estoy con Martu, vamos a ver. Una cosa es ser natural y otra cosa es aparentar ser natural, que son dos cosas radicalmente distintas. Vamos a ver, yo tengo la tesis de que aquí nos hemos cargado el juguete, tanto pedir que los políticos fuesen chachis, guapos, simpáticos, etcétera, etcétera. Mira, un político lo que tiene que ser es una persona que sepa gestionar con honradez y con una corrección absoluta desde el punto de vista técnico y de principios el dinero que le prestamos los demás, que tenga muy clara cuál es la radiografía y lo que pretende para un país, que tenga muy claro cuál es el objetivo que tiene para ese país, que quiera crear empleo, y si en eso resulta que es borde, es que me da olímpicamente lo mismo. Y hemos bajado el nivel salarial que tienen, les hemos pedido que sean todos guapitos y aseados, les hemos pedido todos que vayan con el traje ceñidito, y al final lo que nos han salido han sido aspirantes a políticos, ya ni tan siquiera a gobernantes. Pero hay algún... Entonces, no, pero una cosa muy en serio, porque de verdad que es una cuestión que la vamos a ir pagando año tras año. Tenemos gente que sabe quedar muy bien en una entrevista, que sabe poner caras de estoy todo dominando un debate cuando les están pegando una paliza porque no tienen ni idea de nada. Tenemos de eso así, por todos los lados. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos tenemos que sepan lo que es una empresa? ¿Cuántos tenemos que sepan lo que es gestionar de verdad un país? ¿Cuántos tenemos que sepan de verdad qué es lo que quieren como radiografía y como cosmovisión de principios para un país? Carlos, ¿Cuántos tenemos? La pregunta que haría es, ¿a cuántos de los que se presentan, si uno tuviera una empresa, si yo tuviera una empresa y tuviera miles de trabajadores, como hay grandes empresarios españoles, ¿a cuántos de estos contratarían para dirigirlos? Dejadme que defienda nuestra profesión. Oye, un momento, perdóname un segundo, profesor. Brevísimamente, que defienda nuestra profesión. Yo, un político, a un gestor, a un responsable público, lo que le pido es que dé entrevistas a políticos, que le van a periodistas, que le van a preguntar por lo suyo. Correcto. No que le van a subir a un globo, ni van a jugar con él al futbolín, ni le van a pedir que les haga un zumo. Que nos den entrevistas a nosotros, a todos, a los que le van a tratar muy bien y a los que no le van a tratar tan bien. Que responda a sus preguntas y que haga frente, y que haga ruedas de prensa con preguntas y no sin preguntas. Eso es lo que le pido a un político. Y si luego además es simpático, miel sobre hojuelas, pero que responda a los periodistas que le van a preguntar por lo suyo. Cosa que no ocurre con ninguno. La fauna que tenemos es verdaderamente, en algunos casos, es lamentable y es impresentable. Y claro, me voy a ir a hablar de José López. Ustedes dirán, ¿quién es este? Alcalde de Cartagena, menudo ejemplar. Véanlo. Lo dirijo y usted de momento se calla. No, sí, es una pregunta retórica, no es para que me conteste. Ah, bueno. O sea que no puedo contestar. No, de momento no. No, ¿haga usted la pregunta de otra manera? Voy a ser cortito. Solamente eso ya lo es. Y usted deja de insultar, que ya le vale. Yo no insulto a nadie, oiga. Usted se insulta solo. Votos a favor. Esto es como la ola. Muy bien. No me contesta porque no le doy la palabra. No lo entiendo, señor alcalde, y no me parece nada apropiado. No tengo nada más que decir. Gracias. Eso está bien, que no tenga usted nada más que decir y que tenga muchas cosas que hacer. Tenemos todavía casi 4 años por delante para que pueda usted hacer muchas cosas, aparte de tener ocurrencias. No vuelvo a entrar un pleno hasta que siga usted presidiéndolo. Eso estaría muy bien. Yo se lo agradecería muchísimo que se levantara usted y no volviera usted al pleno. Es culpa de su falta de comprensión lectora, que posiblemente sea eso. De su señorío o de la carencia de él no voy a hablar porque en Cartagena ya nos conocemos todos. Mire usted, una cosa es tener responsabilidad de gobierno y otra cosa es ir al círculo o al corro Manolo, a donde usted quiera. Bueno, pues este ejemplar, del que yo manifiesto mi más absoluta indignación porque se pueda producir, es alcalde de una candidatura independiente en Cartagena, habiendo perdido las elecciones, por cierto, porque las ganó el PP nuevamente, pero gracias al apoyo del Partido Socialista y a Podemos está haciendo las cosas que está haciendo. Y a día de hoy el Partido Socialista, tu partido, Martú Garrote, le sigue apoyando. Sí, yo ya pedí, en cuanto vi este vídeo, yo ya pedí, donde puedo pedirlo, ¿no? En las redes sociales, que mi partido retirara el apoyo a este señor. A veces es mejor
lo malo conocido que esto peor por conocer, ¿no? A ver, yo entiendo, las políticas autonómicas, las políticas municipales son muy difíciles. Tienes unos gestores anteriores que eran un desastre, porque Cartagena es un desastre con una corrupción muy seria, un nido de Púnica, salpicados todos, no hace falta que me lo diga, ya me lo digo yo sola. Pero dices, venga, voy a apostar por algo nuevo. Y te encuentras con esto. Pues oye, es el momento de rectificar y decir, pues nos hemos equivocado, igual no tenemos que apostar por esto. Porque esto es intolerable. Y bueno, habéis puesto un poco... Es un déspota y un miserable. Sí, y es que lo hacen... Y habéis puesto poco, lo hace más. Esto es la versión reducida de una serie de 5 minutos que dura, 5 o 10 minutos, que ha grabado el Partido Popular de las tropelías, del atropello auténtico a la democracia, pero esto a la es palabra, verbal. De todas formas, en el Ayuntamiento de Cartagena, que se está produciendo, como les digo, gracias al Partido Socialista y a Podemos. Este ejemplar Yo quería introducir una cosa que es, vamos a ver, una de mis especialidades es el liderazgo y por tanto, cuáles son las competencias del liderazgo. Y entonces yo he llegado a una convicción y es que tú hayas sido líder, por ejemplo, en una empresa privada, no es necesariamente una condición para que puedas ser líder en el sector público, ni al revés. De hecho, por ejemplo, hemos visto gente como el señor Pizarro, que ha sido un buen gestor en el sector privado, que cuando llegó al servicio público, pues no tuvo éxito. Porque hay una serie de condiciones... Que no tuvo éxito, si no le dejaron. Porque no le dejaron. Pero si no le dejaron, pero no le dejarían la puerta. No le dejarían, pero es que cuando uno va a un sitio tiene que ser capaz también de que le dejen. Pero, José Ramón, y por tanto, pero vaya un argumento. Bueno, que hay una serie de casos. Si no por la ventana. Si lo utilizaron como reclamo electoral y luego lo escondieron, por Dios. Cuando tú eres un señor que vas a un tipo de instituciones, tienes que saber cuáles son las reglas del juego. Ramón, te voy a poner el ejemplo contrario. Es que ya es lo que faltaba. Otro gallo no se hubiera cantado si lo hubieran dejado. No garantiza. Garantiza que Viviana Ido fuese un desastre como ministra y un desastre como aspirante a política. Niego la mayor. Un ente brillante y aspirante al premio Nobel, que sí. Vamos a ver, Viviana Ido demuestra algo que fuese un desastre como política, el que vaya a ser una auténtica lumbre en el mundo privado. Bueno, pues entonces estamos en las mismas. Habrá que buscar gente con capacidad, con aptitud. Lo que quiere decirse es que las competencias para ser político no son necesariamente las mismas competencias que para ser directivo de una empresa. No necesariamente. Hay una serie de competencias para ser político y al revés. Para ser político hay que saber trepar. Y para estar en una empresa que las tendrá las dos. Eso es una diferencia importante. Ahí las has dado. Importante. La capacidad de trepar en la empresa privada. Por ejemplo, vamos a ver. Otro ejemplo. El señor Ronald Reagan, que fue un excelente político, no lo hubiese puesto yo nunca al frente de una empresa. Y era un excelente político. José Ramón, ahora va a resultar que cuanto peor lo hagas en un sitio, queda más demostrado que eres brillante en el otro. A ver, José Ramón, no se vieran, quiero que fue más mal actor. José Ramón, entiendo tu pretensión, pero si ahora vamos a intentar demostrar que cuanto más lelo seas en un sitio, más sabio vas a ser en otro. Yo no te he dicho eso. Yo lo que te he dicho es que las competencias para ser un buen gestero en el sector privado no son necesariamente una garantía de éxito para ser en eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo plenamente. Pero no en el sentido que necesariamente. Pero no en el sentido que lo dices tú. Yo lo digo en el sentido muy crítico, porque al final que el tiempo es ahora en televisión y estamos volviendo casi de manera cíclica, porque claro, este personaje alcalde de Cartagena nos remonta al inicio de este programa donde empezábamos con esas palabras del presidente del gobierno diciendo que los candidatos, los contendientes a la Moncloa, su currículum, pues que vendría bien haber sido incluso concejal en algún momento de su vida. Está ya con nosotros quien es hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá. Bienvenido, gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias. ¿Ha visto usted al personaje del que estábamos hablando, el alcalde de Cartagena? Sí, bueno, es noticia hoy. He leído cómo dirige los plenos y cómo trata a los concejales y, bueno, pues no parece que sean ni las fórmulas más adecuadas en términos de cortesía ni tampoco de relaciones institucionales, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su estilo personal. Desde luego, y hablando de estilo personal, veo ahora mismo que el diario El País dice que el gobierno acusa al país de intolerante por rechazar a Soraya Sáenz de Santamaría y se refiere a sus declaraciones en las que usted se preguntó que no sabía el motivo por el cual el diario El País no había aceptado a la vicepresidenta del gobierno como parte de ese debate A4.
Bueno, pero no es ninguna acusación, fue un comentario. A mí me preguntaron cuál pensaba yo que era la motivación para que se hubiese dejado un atril vacío tan ostentosamente en un debate, y yo hice esa reflexión que no sabía cuál era el motivo, pero que no sabía si podía ser porque es vicepresidenta de un gobierno y les parecía poco, o porque es una mujer brillante, joven, en esto que estamos hablando estos días, con un currículum extraordinario, con experiencia, en fin, un poco para poner de manifiesto de manera irónica que creo que Soraya de Santa María podía haber estado perfectamente en ese debate. Soraya Sánchez de Santa María y muchas más personas del Partido Popular, que quien organiza un programa de debate o cualquier otro elija con exclusividad al participante, yo creo que tiene unos tintes un poco de autoritarismo, ¿no? O viene quien yo digo o que no venga nadie. Porque lo cierto es que hasta ahora los debates en televisión, cuando alguien no iba, si no va y se niega que vaya nadie, entonces sí se deja la silla vacía, pero si se ofrece alternativas, esto no había ocurrido nunca, hasta Además, ahora. Fíjese que la imposibilidad de que asistiese el presidente del gobierno tenía que ver, por ejemplo, con que el presidente del gobierno había estado ese día en París, en una cumbre internacional, venía de estar en Bruselas, en una cumbre Unión Europea-Turquía, tenía concertada con anterioridad una entrevista en otro medio de comunicación, o sea que yo creo que había argumentos más que de sobra para acreditar no hay ningún maltrato, ningún desprecio, sino simplemente pues que podía participar otro representante. Al final los debates, yo no creo que sean debates de personas, son debates de ideas, son debates de proyectos, de programas, y por lo tanto nosotros tenemos la suerte en el Partido Popular de que tenemos mucho equipo, mucho programa, muchas ideas y muchas personas que las pueden defender. ¿Y visto lo visto? ¿Usted vio el debate A3 que lo emitimos aquí en 13? No, no lo vi porque estaba en ese momento dando una conferencia en un colegio mayor con unos chicos estudiantes, y luego estaba en una radio, o sea que estamos yo creo que todos con muchas presencias, luego lo he leído y lo he visto también posteriormente, pero en directo no lo vi, ¿no? Pero al final le dieron ganador a Pablo Iglesias en el propio diario Convocante. Bueno. ¿Qué le parece? Pues se decía que había ganado el debate. La primera editorial es que había ganado el debate, y luego también esas cosas no sé quién. Si quien vota son los propios, pues seguramente, claro, animan mucho al participante. Bueno, yo creo que en todo caso tenemos por delante una campaña que empieza mañana por la noche, a las 12 de la noche, y habrá ocasión de muchos debates, de muchas presencias, de muchas propuestas, de ideas y de programas, que eso es lo importante, y los españoles decidiremos el día 20 de diciembre en quién confiamos más. Y una campaña que empieza, como usted bien dice, y todos estamos muy pendientes, antes de que comience esa campaña mañana a las 12 de la noche, de esa sentencia del Tribunal Constitucional que en un tiempo récord, ministro, decidiría sobre la inconstitucionalidad evidente de la proclama independentista del 9 de noviembre del Parlamento de Cataluña. Nosotros, cuando presentamos el recurso ante el Tribunal Constitucional contra esa resolución del Parlamento, es porque evidentemente consideramos que es francamente, manifiestamente inconstitucional y que debe ser declarada nula de pleno derecho, que significa que nunca ha existido, nunca ha surtido efectos, y lógicamente confiamos en que así sea, que la sentencia del Tribunal Constitucional vaya en esta dirección. Vamos a ver cuál es el fallo, cuáles son los fundamentos, cuáles son los argumentos que utiliza el Tribunal Constitucional, y esperamos que así sea. Lo cierto es que cuando el Parlamento recurrió y la señora Forcadell recurrió, dijeron que era una mera aspiración, prácticamente, que no tenía ninguna consecuencia jurídica. ¿Usted cree que no tendría consecuencias jurídicas? Bueno, eso lo dijo el Parlamento de Cataluña en sus alegaciones. Ante un recurso será trasladado lógicamente a la otra parte y ahí alegas lo que tengas a bien. Eso es sorprendente, que se hayan venido a menos, ¿no? Cuando apruebas una resolución que propugna iniciar un camino hacia la independencia y que se promuevan leyes de ruptura con el Estado español, que luego cuando te piden que te expliques digas que, hombre, no, esto es una aspiración, no era tampoco nada material. Yo creo que ya demuestra la debilidad del planteamiento, la debilidad de los argumentos. Con todo ello, yo confío en que si el Tribunal Constitucional decide la declaración de inconstitucionalidad, esa línea quede cerrada definitivamente para siempre. Pues fíjese que yo me temo lo peor, porque esta misma mañana en Herrera en COPE ha estado Oriol Junqueras y ha dicho que ya dan por descontado que va a declarar inconstitucional el Tribunal Constitucional esta declaración de independencia, y ha asegurado que no piensan acatarla. Vamos a escucharlo. No nos sorprenderá que el Tribunal Constitucional anule, considere, las consideraciones que crea oportunas. Siempre lo ha hecho así y siempre en el mismo sentido, por tanto probablemente no habrá ninguna sorpresa. Bueno, y que no la piensan acatar, ¿y entonces qué?
Bueno, fíjese, en primer lugar me gustaría decir que el Tribunal Constitucional, eso que dice siempre lo ha hecho así, ¿no? El Tribunal Constitucional acude muchas veces el gobierno de la Generalitat y otros gobiernos autonómicos porque no están de acuerdo con normas del Estado y a veces les han dado la razón. O sea, el Tribunal Constitucional lo que hace es velar porque todas las normas que se producen en España sean acordes con nuestra Constitución, y ha habido sentencias de muy diversa índole. Yo creo que el Tribunal Constitucional hace una gran labor en ese sentido. Claro, si después de que el Tribunal Constitucional resuelva en el sentido que corresponda en este tema y en otros muchos, que cada día pone sentencias el Tribunal Constitucional en amparos, en recursos contra el Estado, incluso plantearse que en este caso no se va a cumplir, yo creo en primer lugar es una falta de respeto al sistema democrático, porque el Tribunal Constitucional es el garante de que en España se cumple nuestra Constitución cada día, que la cumplimos todos los gobiernos, todos los ciudadanos. Que un gobierno, que una institución, que un parlamento se quiera poner al margen de la ley, yo creo que está dando un mensaje de absoluta inseguridad, de incumplimiento, por una parte incumplimiento de las leyes, lo cual evidentemente es ilegal y eso tendrá las consecuencias que tenga que tener. Pero en segundo lugar están mandando un mensaje a la sociedad de que se pueden incumplir las leyes, de que no hay que respetar las normas de convivencia. Eso en términos ciudadanos. Y en términos que también me preocupa mucho, en términos económicos, la imagen que se da hacia los inversores, hacia las empresas, de que no se respeta la ley, en este caso en Cataluña por el Parlamento, yo creo que puede tener consecuencias gravísimas en términos de pérdida de riqueza y pérdida de valor para los ciudadanos. Y además, en este caso, también por primera vez, el Tribunal Constitucional notificó personalmente a cada uno de los posibles actuantes en la comisión de un delito. Si decidieran no acatar lo que dice el Tribunal Constitucional, están apercibidos en este momento. Así es, por eso decía que aparte de las consideraciones jurídicas que habrá que ver. Cuando dicen no la vamos a acatar, habrá que ver si es también una aspiración o es una realidad y qué van a hacer para no acatarla. Si promueven actuaciones de aplicación de una resolución declarada inconstitucional, eso tiene el Tribunal Constitucional, con la reforma que hicimos recientemente de la ley orgánica, podrá tomar medidas para hacer cumplirse su sentencia, y en paralelo a eso también hipotéticamente habría una vía penal que, en función de lo que suceda, en función de la tipificación que pudiesen tener esas conductas, sin duda puede haber responsabilidades. ¿Queréis hablar sobre esta cuestión de Cataluña para pasar a otras cuestiones? ¿Hacerle alguna pregunta al ministro, Esther? En definitiva, que en una primera fase, si como nos anuncia el señor Junqueras, se van a pasar por el forro del abrigo lo que diga el Tribunal Constitucional, va a haber unas sanciones administrativas, digo en una primera fase, que va a pagar el conjunto de los catalanes. Porque claro, es una sanción que pagará la Administración, la Generalitat. Sí, las medidas que puede tomar el Tribunal Constitucional, conforme a la última reforma que se llevó a cabo, le otorga capacidad de imponer el cumplimiento de sus sentencias. ¿Eso cómo se hace? Se hace requiriendo, bueno, es una primera fase, ¿no? Oiga, cumpla usted lo que he dicho. La segunda es imponer sanciones, la tercera es inhabilitar, la cuarta es obligar al cumplimiento. O sea que hay distintas fases. Una de ellas es la imposición de sanciones. Hombre, sería paradójico que con los impuestos de los españoles, ¿no? De todos los españoles y muy en particular de los catalanes, se paguen multas por desobediencia y por incumplimiento de sentencias. Siguiendo ese razonamiento, realmente seríamos todos los demás, porque como ellos están asistidos por el rescate, vamos a ser todos nosotros los que paguemos ese. Pero déjame que le lance una pregunta. Pero espera, sobre el fondo de rescate me gustaría que escucháramos a Mas-Colell, que es el consejero de Economía, diciendo que el gobierno es arbitrario en esta distribución del FLA y que además por eso han acudido al Supremo y dice sonría lo que quieran, pero paguen. No sé si podemos escucharle. Ustedes quieren recaudar nuestros impuestos y los recaudan. Quieren nuestras facturas y las tienen. Ahora les toca la parte de responsabilidad, pagar y hacerlo ya. Déjense de excusas de mal pagador. Es público y notorio que nosotros no disponemos de liquidez. Les acusan de ser mal pagadores, disculpas de mal pagador y además de ser arbitrarios y de discriminar a Cataluña en la financiación. Yo creo que el señor Mas-Colell es un extraordinario académico que dedica muchos años a la universidad, en universidades de prestigio en Estados Unidos, pero como gestor de fondos públicos creo que deja alguna cosa que desear. Es que el Estado no es el pagador de las obligaciones financieras de Cataluña. Hay un modelo de financiación, todos vivimos con nuestro presupuesto, esta casa, cada ciudadano, cada empresa vive con sus recursos. Lo que ha hecho el Estado es diseñar un modelo adicional, que es el Fondo de Liquidez Autonómica, para ayudar a las comunidades autónomas que tienen problemas para pagar sus gastos. Y ese fondo de liquidez no es obligatorio, el que no quiere no lo pide, pero el que lo pide, lógicamente, se somete a unas reglas. Pero eso es para ayudarles a pagar donde ellos no llegan,
por su incapacidad para generar riqueza, para generar recaudación, por lo tanto de mal pagador, nada, mal pagador la Generalitat, que no está atendiendo sus obligaciones y necesita un apoyo extraordinario de todos los españoles, de una solidaridad de todos a través del FLA. Fíjese, ministro, que en este caso con menos razón aún, porque el modelo de financiación del cual se queja es el que ellos definieron introduciendo la reforma de la financiación autonómica en su estatuto en etapa de Zapatero, metiéndola en la única comunidad autónoma a la que le permitieron negociar el modelo que se iba a aplicar a todo el resto de ciudadanos españoles. Que, bueno, me voy a omitir el comentario sobre lo que debían estar pensando sobre el artículo 14 de la igualdad ante la ley. Pero déjenme que le pregunte porque ellos, la gente de RC, se le va cayendo por el camino ya qué es lo que piensan hacer. Entre las cosas que están diciendo ellos que piensan hacer es obligar a que los sujetos tributarios, es decir, empresas, ciudadanos y demás, pero sobre todo las empresas que tienen que hacer declaraciones mensuales, declaraciones trimestrales, están empezando a plantearse ya la posibilidad de exigirles, con presencia de la agencia tributaria catalana, que tengan que pagarlo, exigirles la obligación de pago ante la administración catalana. Claro, se encontrarían las empresas y posteriormente los afectados ya particulares en la situación de que obviamente por ley tienen que pagar ante la Hacienda Nacional y se encontrarían con la posibilidad de que les esté exigiendo la Generalitat el pago. Vamos a hacer preguntas, ¿Qué se puede hacer ahí? Eso es, rápidas, porque tenemos muchas cuestiones. Pues me parece que lo peor que puede pasar es que al final por los debates políticos, institucionales entre gobiernos, traslademos los conflictos a los ciudadanos. Me parece un error de una gravedad democrática absoluta. Que una administración le genere, en vez de resolverle los problemas a la gente, se los cree, que le cree un problema a los empresarios. La mayor parte de las empresas tienen un ámbito que supera el territorial de una provincia, una comunidad autónoma, y por lo tanto tienen obligaciones de carácter general. Me parece que las obligaciones se liquidan con el Tesoro, con la agencia tributaria, como con la seguridad social. Por lo tanto, yo espero que no lleguemos a ese punto en el que sea el propio gobierno en que le genere un conflicto a un empresario de tener que decidir con quién cumple. Yo creo que en todo caso cumplirán seguro con la ley general, pero insisto, ojalá no lleguemos a ese punto, que sería gravemente antidemocrático que un gobierno le cree a un ciudadano un problema de no saber cuál es la ley aplicable y tener que incurrir en un incumplimiento de la norma por culpa de la administración. Antes de preguntarle sobre las medidas que se han tomado en ese pacto antiyihadista, los cambios en el Código Penal importantísimos para luchar contra el terrorismo, me gustaría su opinión sobre algo que dicen algunos políticos y parece que siempre pasan de largo o que no tienen nunca consecuencias, ¿no? Joan Tardá, de Esquerra Republicana, ha dicho que el Tribunal Constitucional está corrupto. Se ha quedado tan ancho, vamos a verlo. Nos interesa, y no lo escondemos, es que la mayoría de la ciudadanía de Cataluña descubra lo poco antidemocrático que es este Estado, que además incluso llega a corromper a sus instituciones tan importantes como el mismo Tribunal Constitucional, que, repito, está corrompido en sus funciones por actuar de parte. ¿Qué le parece? Me parece una irresponsabilidad. Me parece una irresponsabilidad absoluta que un responsable político se permita el lujo de hacer una acusación de cometer un delito, porque la corrupción es un delito, a un órgano constitucional. Como también me parece que ayer un portavoz del Partido Socialista, que parece que la campaña no acaba de empezar y ya estamos calentándonos más de la cuenta, haya acusado también al presidente del Gobierno de ser un beneficiario de la corrupción, ¿sí?, y del desfalco, no sé qué cosas dijo. Yo creo que deberíamos lo dijo todos, César Luena, y yo creo que podríamos incluso verlo. Vamos a verlo. Medir las palabras y debatir las ideas, pero esto de imputar la comisión de delitos a personas o a instituciones me parece una irresponsabilidad gravísima. Pues vamos a escucharlo. Durante esta legislatura, Rajoy ha sido uno más de los del PP que se han repartido el botín. Y los socialistas lo que queremos, con Pedro Sánchez a la cabeza, es que quien la haga lo pague primero y también lo devuelva. Es que, ministro, es una acusación directísima de haberse repartido el botín. No, como digo, me parece impresentable que se hagan ese tipo de calificaciones y está imputando un delito. Por lo tanto, si lo conoce y lo sabe, pues que vaya ante un juzgado. Si algo hemos hecho en esta legislatura, que hemos hecho muchas cosas, ha sido trabajar durísimamente contra la corrupción, evitar que en el futuro vuelvan a suceder estos comportamientos, y esto que está descubriendo el Partido Socialista, de que quien la hace la paga y se devuelva lo robado, eso ya está en el Código Penal. Eso lo ha hecho este gobierno sin el apoyo del Partido Socialista. Sí, no... Por lo tanto, que ahora descubran que eso es lo que hay que hacer en el futuro, ya son varias que el señor Sánchez y su entorno
gobierno dicen que van a hacer lo que ya está hecho, lo que hemos hecho en esta legislatura precisamente. Por ejemplo, ese pacto contra el terrorismo yihadista al que se han sumado otras 7 formaciones esta misma semana pasada, ya son 9, lo suscribieron ustedes y el Partido Socialista se sumó en este caso. Y en un momento además tan delicado donde hace 2 semanas se producían los atentados de París, esa masacre terrible. Y yo quiero preguntarle por ese nuevo detenido esta misma semana en Pamplona, que regentaba una tetería, me parecía una cosa, la forma en la que están actuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y si ha servido esas reformas para que puedan actuar con esta rapidez como se están demostrando con las cifras de detenidos, que ya van 70 detenidos en este año, ni más ni menos. Yo creo que es una magnífica demostración de la cualificación y la profesionalidad que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Lamentablemente hemos aprendido mucho durante décadas en la lucha contra el terrorismo etarra y hay una altísima especialización en esta materia y las reformas legales que hemos hecho esta legislatura en materia del Código Penal para tipificar este tipo de delitos que antes no existían porque no los conocíamos, el adoctrinamiento a través de las redes, esto del lobo solitario, esto de la captación a través de Internet o también la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que hemos llevado a cabo para ser más ágiles en la utilización de las tecnologías para investigar y para poner a disposición de la justicia a estos presuntos delincuentes. Yo creo que les estamos ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad que hagan bien las cosas y como se demuestra las están haciendo muy bien. Sobre otras leyes, otras reformas importantes que han hecho ustedes a lo largo de esta legislatura, ¿cuáles destacaría? Ya sé que no da porque esto da para una entrevista de 1 hora, pero ¿qué destacaría como aportación ahora que se acaba y que se va a pasar a otra nueva etapa? Nosotros hemos trabajado en esta legislatura haciendo muchísimas reformas en muchas áreas de las políticas de gobierno y en justicia ha sido una de ellas. Hemos trabajado por una justicia más ágil, una justicia más rápida, más cercana al ciudadano y por eso utilizamos cada vez más las tecnologías, por eso a partir del 1 de enero próximo ya todos los documentos se presentarán telemáticamente. ¿Y eso se va a conseguir? Absolutamente. Vengo ahora de una reunión con todas las instituciones, con los jueces, con los fiscales, con las comunidades autónomas y todos sabemos que esto es complicado, que no se hace fácil. Pero no más papeles, ¿eh? No más papeles. Estamos hartos de ver sumarios, pero vamos. Y los primeros, los jueces, apilados, los funcionarios, los fiscales, porque no se puede trabajar bien en esas condiciones. Por lo tanto, esas reformas han sido muy importantes. Las han sido también en términos de mejor gestión de la justicia, porque hemos modificado el reparto de las cargas de trabajo dentro de los juzgados. Seguimos invirtiendo y creciendo en la inversión para que la justicia tenga medios, tenga número de profesionales, de jueces, de fiscales, de funcionarios adecuado, que tengan buenas instalaciones, que tengan buenas tecnologías. En fin, hemos aprobado en el último año 14 leyes y la verdad es que si tuviese que explicarlas todas me llevaría mucho tiempo, pero todas ellas, como digo, encaminadas a una justicia más ágil y una justicia que mira a las personas, que yo creo que eso es un enfoque muy importante. La justicia es sobre todo para los ciudadanos y no hay que olvidar nunca ese enfoque. Supongo que Esther querrá preguntar también, además de todo lo que está ocurriendo a Venezuela. Me gustaría que viéramos lo que ha dicho nada menos que Nicolás Maduro, llamando basurilla a Rajoy, diciendo que no va a gastar, lo ha dicho esta misma noche, no va a gastar ni un solo voto metiéndose con él, pero además con una amenaza, me suena a mí, diciendo que si no sale el resultado en las legislativas del domingo que él quiere, se echará a las calles porque la revolución tendrá otro paso. Vamos a verlo y les anuncio ya que uno de los líderes de la oposición, Enrique Capriles, ha dicho, y hoy es portada del periódico ABC, que Venezuela es una bomba a punto de estallar. Pero vean al presidente de Venezuela. Nosotros no nos metemos con nadie en el mundo. Con nadie. Por ahí salió Rajoy otra vez hoy. Una basurita. Estás de partida, Rajoy. Estás de partido. Chao. No vas a ganar ni un voto atacando a Venezuela. El pueblo español te va a decir, chao Rajoy, vete de aquí. Yo sé que vamos a triunfar, pero si pasara una circunstancia negativa, yo me iría a las calles a luchar con el pueblo, como siempre lo hice. Y la revolución pasaría a otra etapa. Una nueva etapa vendría de la revolución. Preocupante, ministro. Esther, ¿quieres preguntarle? Sí, ¿tienen ustedes dudas de la validez de las elecciones? Lo digo por el sistema electoral. Hay muchos observadores internacionales. Claro. Es un sistema que inicialmente creó Indra, ahora es una empresa norteamericana.
A ver, a mí me inquieta sobre todo el cómo van a gestionar el resultado. Creo que va a perder Maduro y esto es un aviso. Pero del que haya pucherazo en sí, ¿ustedes tienen algún temor, alguna sospecha? Bueno, yo creo que de partida hay que dotar de legitimidad al sistema, hay que dotar de legitimidad y por eso todos los observadores están allí presentes para comprobar qué va a pasar este domingo. Ojalá haya una participación normal, transparente, un recuento objetivo y ojalá triunfe la democracia en Venezuela, es lo que todos queremos. Yo creo que no hay que tener la expectativa de que va a suceder lo anormal en este momento, pero también hay que tener en cuenta que si sucede, evidentemente toda la comunidad internacional debería... Lo normal ya está sucediendo, es decir, él tiene competencias atribuidas a sí mismo, el presidente, porque dice que hay una normalidad en el país, es decir, y si el legislativo ya no es de su partido... Bueno, por eso lo que tenemos que desear todos los demócratas es, respetando lógicamente a todo el sistema en Venezuela, que el pueblo se manifieste el domingo, que voten una mayoría, que elijan la opción que prefieran y que la democracia se consolide y se puedan corregir comportamientos dictatoriales, de limitación de la oposición, de pérdida de libertad de los ciudadanos, todas estas cosas que hemos vivido, que hemos visto que ha sucedido en Venezuela, que nunca más vuelva a suceder. Ministro, déjame que le pregunte por algo que es menos jurídico, menos legal, es totalmente político, pero está totalmente relacionado con esto, porque de momento no sabemos si hay pucherazo, de momento lo que sabemos es que ha habido balazo, porque que directamente ha habido gente a los que han matado. Entonces, tenemos en España una persona que se llama Pablo Iglesias, cuyo pasado ligado a este régimen es obvio, reconocido y avalado por las cuentas de una fundación en la que estaba él, estaba Errejón, estaba Luis Alegre, estaban todos, estaba toda la cuchipanda. Pero es que ahora tenemos además la declaración en la que él admite también que está recibiendo dinero, algunos lo dijimos ya hace tiempo, pero ahora ya directamente en la declaración de ingresos del Parlamento Europeo apareció que estaba recibiendo dinero del régimen iraní. Ha renovado ese contrato. Está haciendo un programa por el cual, según las acusaciones que hay encima de la mesa, y él no las ha conseguido desmentir, estaría recibiendo 3.000 euros a la semana del régimen iraní por el programa de Fora Apache que retransmite en un canal público iraní. Es normal, no se lo digo desde el punto de vista legal, es normal que en España tengamos un candidato que ha dependido de la dictadura venezolana y ahora depende del régimen iraní. Bueno, no sé si es muy normal, lo que sí es, y yo creo que eso es una de las virtudes de nuestra democracia, es transparente y lo sabemos, que hay gente que se dedica a asesorar a gobiernos de esta naturaleza, de este pelaje, y ya se presentan aquí en España y piden el apoyo de los ciudadanos españoles. Yo creo que lo que tienen que saber todos los españoles es quiénes son, a qué se dedican, cuál es su modelo de sociedad, cuáles son los gobiernos a los que apoyan, y ahora quieren que en España a los españoles les apoyen a ellos. ¿Y con quién pactan, no? También. Claro, esperemos que el sentido común, que es un valor que yo creo que está muy extendido en la sociedad española, ponga a cada uno en su sitio, y a quien cree que los modelos preconizables son el venezolano o el iraní, pues obtengan el menor resultado posible en las elecciones. Ministro, en el programa con el que concurrió las anteriores elecciones, el Partido Popular proponía una despolitización de la justicia que luego no se ha llevado a cabo porque la ley que se aprobó iba por otros derroteros. ¿Existe alguna posibilidad de que en la próxima legislatura, si gobierna el PP motu propio, es decir, no porque le incite a ello algún potencial aliado, sino motu propio, se retome ese espíritu de devolver a la justicia a la situación previa a la reforma del 86, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial lo elijan miembro de la carrera judicial y no el Parlamento, etcétera, etcétera? En el programa electoral que presentamos el domingo y que está ya colgado en la página web, abrimos esa línea. Abrimos una línea de revisión y reflexión sobre cuál debe ser el modelo de Consejo General del Poder Judicial que mejor sirva al objetivo que tiene constitucionalmente el Consejo. El Consejo no es Poder Judicial. A mí me parece que no es objetivo y no es adecuado hablar de la politización de la justicia porque el Consejo se elija así o asado. El Consejo General del Poder Judicial no pone sentencias, lo ponen cada uno de los jueces. Pero pone jueces que luego sí ponen sentencias. No pone jueces, pone al frente de la organización a personas que conforman sala con otros cuantos jueces más en órganos colegiados. Bueno, pero eso yo de verdad lo creo firmemente. Tenemos una justicia independiente, una justicia profesional en España. Los nombramientos que hace el Consejo... Los españoles no piensan lo mismo, pues según las encuestas. Algo hemos hecho mal entonces cuando hemos trasladado una imagen de que por el Consejo se elija de una manera o de otra contamina al ejercicio cotidiano de la justicia. Cada juez, y tenemos 5.500 en su despacho poniendo sentencias
sentencias es totalmente independiente cada día. ¿Y entonces por qué llevaba el Partido Popular esa propuesta de reforma en su programa la otra vez? ¿Y por qué lo sigue llevando? Si está muy bien como está, ¿por qué? Bueno, porque 37 años después de aprobar la Constitución seguimos debatiendo sobre cómo ha de elegirse el Consejo, lo cual demuestra que no hay un modelo claro. No sabemos todavía si es mejor que lo elijan los jueces, que lo elijan las asociaciones, que se sorteen los puestos, que hay quien lo preconiza también, que el Parlamento, donde reside la soberanía nacional, donde tiene una base democrática, pueda participar en la designación de unos candidatos que proponen los profesionales. En fin, los modelos son muy diferentes. Nosotros lo que quisiéramos de verdad es alcanzar un consenso y que la sociedad perciba de que el modelo de elegir el gobierno de los jueces no genera ninguna politización de la justicia, porque eso de verdad me parece que sería muy importante alcanzar un consenso entre todos y que se elijan como se elijan, la justicia en España es profesional y es independiente. Ministro, déjeme informar a nuestra audiencia que aunque algunos medios están dando ya por hecho que ha habido votación en el Tribunal Constitucional, no ha sido así. Nosotros hemos hablado con comunicación, la Dirección de Comunicación del Tribunal Constitucional, y lo que nos cuentan es que se ha producido un rececho en este momento y no ha habido votación. Pero yo quiero preguntarle por la importancia de que se produzca esa sentencia antes de la campaña electoral, que es al final lo que se va a producir en las próximas horas, si no es dentro de unos minutos, en las próximas horas. ¿Por qué es importante que esa sentencia esté antes de esta campaña y de estas elecciones? Bueno, los tiempos evidentemente los decide el Tribunal Constitucional. No sé si es tan importante que esté antes o no. Yo creo que es muy importante que el fondo de la cuestión quede claro, que el fondo de la cuestión quede aclarado y que se sepa que ese movimiento por la independencia, por la República de Cataluña, por la segregación del Estado, no tiene cabida en nuestro marco constitucional y que el Tribunal haya priorizado ese trabajo y le hayan dedicado tiempo y esfuerzo de los magistrados para cuanto antes tener una sentencia. Me parece muy buena noticia. Es un tema tan importante para todos que cuanto antes quedase despejado, tanto mejor. Que coincida o no con el proceso electoral, de verdad que yo creo que eso no es relevante, menos. Pero a mí me lo parece. ¿Y si sería relevante que hubiera unanimidad, como si se ha conseguido la unanimidad en otras cuestiones cuando ha habido pronunciamientos también relevantes del Tribunal Constitucional con respecto a lo que está pasando en Cataluña? Yo creo que el Tribunal Constitucional, compuesto de 12 miembros, ahora 11 por el fallecimiento de uno de los magistrados recientemente, que actúe con unanimidad en los grandes temas de Estado, a mí me parece una buena noticia, porque frente a lo que antes comentábamos, hablábamos del Consejo y también oíamos al señor Tardá hablar del Constitucional, que está condicionado. En el Tribunal Constitucional hay personas de extraordinaria valía, de una carrera profesional dilatadísima, y que todos ellos, que provienen de entornos profesionales y sociológicos distintos, coincidan en el enfoque. A mí yo creo que eso también le dota de una fuerza adicional a las resoluciones que pueda adoptar. Bueno, pues esta es la noticia a estas horas y le agradezco enormemente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, haber compartido estos minutos con nosotros esta mañana aquí en Más Claro Agua. Supongo que tomará vitaminas para esta campaña. Aquí los periodistas ya tenemos hasta pupas, o sea, y empezamos con... Vengo de tomar propóleo para la voz. Me han dicho que la vitamina A y D en unas combinados va muy bien para la voz, sobre todo, que es lo que nos puede fallar a los que nos dedicamos a comunicar, así que hay que cuidarse. Bueno, claro pues sí. Gracias, eso, cuídense y ahora déjenme hacerles la recomendación de todas las mañanas, porque es que un 62% de las personas no oye bien. Aquí están todos gritando. Profesor Bim. Bueno, yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Por eso? El Ayuntamiento es una cosa, de Madrid es una cosa muy seria. Y lo que hay que hacer es administrar bien. Y eso es lo que hay que hacer. Y me acuerdo yo que al barrio de Manzano, que era mi alcalde, le llamaban castizo. Pues para castizos, Carmena, pero es un castizo con unas ideas un poco originales. Ya lo ha dicho ella, ya lo ha dicho que encima ahora la coartamos. No me hagas un talgón, Marco, yo lo que te digo es que llevas un ratito callada, pero porque había... un ratito callada, le he dejado al ministro decir de todo y... Le has dejado... Que le he dejado, dicho, venga, no le voy a contradecir, ha excusado a Rajoy con las excusas más peregrinas, no se atreve el debate y punto. Bueno, Carmena, de verdad, nos haría un favor a todos los que somos de izquierda si se estuviera callada una temporada, porque es que cada vez que abre la boca se te hace imposible defenderla. ¿Pero tú sabes jugar al brillo o no? Yo ni siquiera sabía porque a mí es que me parece si hubiera hecho partidas de muso, de chichón, pero ¿quién sabe jugar al bridge? Es dificilísimo jugar al bridge, hay que tener muchísimo tiempo libre para aprender. De Madrid, por favor. Se han merecido Rajoy gobernar 4 años más, 58,8, que no veo bien. Sí, 58. Dice que sí. Gracias por estar aquí, gracias a todos. María Pelayo llega ya con Mario Miñas y empieza al día. Hasta mañana. En casa mal ha salido,